Que la bendición divina los acompañe en este día y en la semana que comienza. Hola y bienvenidos a una nueva exploración profunda. Hola, es un gusto estar aquí nuevamente. El gusto es mío. Y para quienes nos escuchan, la misión de hoy es tomar unas notas exhaustivas específicamente de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o NAAA, para adentrarnos en uno de los textos más oscuros. Sí, muy oscuro. Francamente perturbador, diría yo. Hablamos del capítulo 34 del libro del Génesis. Un capítulo que, fíjate, no deja a nadie indiferente. Para nada. Y hay que poner una advertencia desde el primer segundo. Esta no es una historia reconfortante. No digamos que es todo lo contrario. Exacto. Es un relato laberíntico, lleno de violencia brutal, agresiones, choques culturales masivos y un conflicto aterrador sobre lo que significaba el honor en el mundo antiguo. Es una tormenta perfecta de malas decisiones. Totalmente. Bien, vamos a desempacar esto. Porque desde la primera línea, el ambiente que pinta el texto es una tensión absoluta. Y parece que los personajes están operando sin ninguna brújula moral. Ajá, y esa falta de brújula moral tiene una explicación muy concreta en el texto. Es el primer gran detalle que señala la Biblia de Estudio NA. ¿A qué te refieres exactamente? A que si miramos este capítulo extenso, que está lleno de decisiones de vida o muerte, hay una ausencia que grita desde las páginas. Dios no es mencionado en absoluto. ¡Wow! ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez. Y a ver, en narrativas antiguas de esta naturaleza, una omisión así nunca es un accidente literario. Claro, el autor sabía exactamente lo que hacía. Por supuesto. Es una decisión deliberada para establecer un presagio muy oscuro. Nos está indicando que los eventos que se van a desatar no están bajo una guía divina. Ni son el resultado de buscar sabiduría espiritual. Exactamente. Lo que estamos a punto de presenciar es la naturaleza humana operando en un vacío total. Las decisiones están dictadas puramente por la ira. Por conveniencia política, me imagino. Sí, y por los instintos de supervivencia más primarios. Esa ausencia realmente marca el tono de la tragedia. La historia comienza enfocándose en Diná. La hija de Lea y de Jacob. Así es. Y un detalle que resaltan nuestras fuentes es que es la única hija mencionada en esta inmensa familia patriarcal. Lo cual ya la pone en una posición única y vulnerable. Sí, y el texto nos dice simplemente que Diná sale a ver a las hijas de la tierra. Una frase que parece inofensiva. Claro, al leer eso, hoy suena como un simple paseo, como salir a la plaza. Pero los apuntos de nuestras dos Biblias de estudio nos dan perspectivas fascinantes sobre lo que realmente estaba pasando en su entorno. Hay un debate muy interesante en las notas sobre esa simple acción de salir. A ver, cuéntame de eso. La Biblia Holman sugiere una lectura bastante empática, psicológica, digamos. Pensemos en el contexto de Diná. Es una adolescente o joven adulta creciendo en un campamento nómada. Lleno de hermanos varones. Exacto. Puros pastores rudos en una cultura patriarcal estricta. Es muy probable que estuviera lidiando con una profunda soledad. O sea que simplemente buscaba compañía femenina de su misma edad. Quería socializar, ver cómo vestían, cómo hablaban otras mujeres. Tiene todo el sentido del mundo desde una perspectiva humana. Sí, pero la fuente Naa pone un freno a esa visión romántica. Nos advierte sobre el peso del lenguaje original. La frase «hijas de la tierra» tiene connotaciones fuertemente peyorativas en el contexto del antiguo Israel. Ah, o sea que no era un simple club social. Para nada. Representaba mezclarse con una cultura pagana cuyos valores y moralidad eran radicalmente opuestos y potencialmente peligrosos para la familia de Jacob. Y el peligro no tarda ni un segundo en materializarse, y de la forma más violenta posible. Aparece un personaje llamado Siquem. El príncipe hebeo. Exacto. Los textos lo identifican como príncipe, hijo de Hamor, el gobernante de la región. Y quiero detenerme aquí porque cuando escuchamos príncipe, pensamos en castillos y realeza europea. Claro, en coronas y tronos. Pero imagino que la realidad de la Edad del Bronce era muy distinta, ¿verdad? Completamente distinta. No estamos hablando de un heredero en un palacio de mármol. En el antiguo Canaán, un príncipe hebeo era más bien el hijo de un caudillo local. Un jefe de tribu poderoso. El líder de una ciudad-estado fortificada que controlaba las rutas comerciales y las tierras agrícolas. Eran figuras de un inmenso poder táctico y económico a nivel local.
Y Siquem actúe exactamente con la arrogancia que otorga ese tipo de poder absoluto. El relato es sumamente crudo en esta parte. Sí, ve a Diná, la toma por la fuerza, la violenta y la humilla. Actúa bajo la costumbre despiadada de los poderosos de la época. Si ves algo que deseas en tu territorio, Simplemente lo arrebatas. tal cual, es la ley del más fuerte. Es un acto de agresión brutal. Pero luego, leyendo las notas sobre los versículos siguientes, el texto da un giro que me dejó completamente sorprendida. Es una reacción totalmente inesperada para el lector moderno. Después de esta atrocidad, Siquem no la desecha. El texto dice que su alma se ha pegado a Diná, que se enamora de ella y comienza a hablarle con ternura. Una transición muy extraña. Inmediatamente va corriendo hacia su padre, el líder de la ciudad, para exigirle que le consiga a esta joven como esposa legítima. Es una disonancia cognitiva tremenda. Pasa de ser un depredador violento a un pretendiente desesperado en cuestión de horas. No tiene sentido. Lo fascinante aquí es cómo esta aparente contradicción refleja perfectamente las dinámicas de poder del antiguo Cercano Oriente, tal como lo desglosa el material de la NA. ¿Cómo funcionaba eso en su mentalidad? Para Siquem, la agresión inicial y el deseo de matrimonio posterior no eran contradictorios. Él opera bajo una lógica de dominación total, Primero toma lo que quiere por la fuerza. porque su estatus se lo permite, ¿sí? Pero luego, al desarrollar un apego emocional, decide que quiere formalizar y legitimar esa posesión. Y su estrategia para lograrlo es abronadora. Está dispuesto a pagar cualquier cantidad en concepto de mojar El mojar era la dote matrimonial de la época. y ofrecer regalos ilimitados. Es la arrogancia suprema del privilegio. Él genuinamente cree que puede cometer un crimen atroz y luego comprar su salida del problema. Y comprar a la víctima utilizando su inmensa riqueza. Y la influencia política de su familia, no lo olvidemos. Básicamente, saca la chequera corporativa para silenciar el escándalo y quedarse con lo que robó. Una práctica que lamentablemente resuena mucho a lo largo de la historia. Demasiado. Y mientras este drama ocurre en la ciudad de Bea, las noticias llegan al campamento de Jacob. Diná ha sido retenida y deshonrada. El momento de la verdad para el patriarca. Guié la reacción de Jacob, el hombre que debería protegerla, es hacer absolutamente nada. El texto dice que guarda silencio y simplemente se sienta a esperar a que sus hijos regresen de trabajar en el campo. Un silencio muy pesado. ¿Cómo explicamos esta inacción? Porque a primera vista parece cobardía pura. La Biblia de Estudio Holman nos ofrece una lente crucial para interpretar ese silencio. Y tiene todo que ver con la economía y la supervivencia. ¿A qué te refieres? En este punto de su vida, Jacob ya no es el joven guerrero o aventurero de capítulos anteriores. Es un terrateniente. El director de una operación ganadera masiva. Exactamente. Había comprado tierras precisamente a Amor, el padre del agresor, para establecer sus rebaños. Jacob es un inmigrante en un territorio controlado por estas ciudades-estado fortificadas. Entonces estaba en una posición muy vulnerable. Si reacciona con indignación inmediata y declara la guerra al hijo del gobernante, se arriesga a perder sus contratos comerciales Sus tierras, su ganado. y muy probablemente la vida de toda su familia en una represalia militar. Su silencio es un cálculo pragmático, frío y comercial. Está sopesando el honor de su hija contra la viabilidad económica de su clan. Es una decisión corporativa en el peor momento posible. Es escalofriante ver cómo el pragmatismo aplasta la empatía en ese momento. Pero, claro, ese silencio choca violentamente con la reacción de los hermanos de Diná. Cuando por fin vuelven del campo, para ellos no hay hoja de cálculo que valga. Estaban furiosos. Las notas dicen que consideran esto una locura y una ofrenda intolerable en Israel. Es una bomba de tiempo a punto de estallar. Y justo en ese clima de tensión se da una cumbre diplomática. Amor y Siquem salen de su ciudad y vienen a negociar. El encuentro ocurre en la puerta de la ciudad. Que, según tengo entendido, no era solo una entrada física con puertas de madera. Para nada. La puerta de la ciudad en esa época era el equivalente al centro cívico, la bolsa de valores y la Corte Suprema, todo en uno. El centro neurálgico del poder. Era donde los ancianos se sentaban a juzgar casos, donde se firmaban los contratos presenciados por la comunidad. Así que esta no es una charla casual de pasillo. Es una negociación pública de altísimo nivel. Y la oferta que Amor pone sobre la mesa es monumental. No solo ofrece reparar el daño de su hijo, propone una fusión total de los dos pueblos. Les dice que la tierra está abierta,
que pueden habitar juntos. Comerciaremos juntos, casaremos a nuestras hijas con sus hijos. Es un intento de asimilación cultural y económico total. Quieran absorber a la próspera familia de Jacob dentro de su propia estructura de poder, Y a esto se le suma el intento de Siquem de comprar a Diná directamente. ofreciendo literalmente un cheque en blanco por la dote. Cualquier cosa que pidieran. Y aquí la reacción de los hermanos me parece aterradora por su frialdad. En lugar de explotar de rabia ahí mismo, los hijos de Jacob aceptan negociar. Mantienen la compostura, pero por una razón muy oscura. Aquí es donde se pone realmente interesante. Resulta que responden usando una táctica calculada al milímetro. La fuente NA señala una palabra hebrea específica aquí, mirmaj. Mirmaj. Y eso no significa solo decir una mentira piadosa, ¿verdad? No, nos indican que esta palabra implica orquestar un engaño malicioso, profundamente calculado y estratégico. Los hermanos les dicen que les encantaría fusionarse con ellos y aceptar sus riquezas, pero que hay un problema técnico y cultural insalvable. La circuncisión. Les dicen que son incircuncisos, que entregar a su hermana a un hombre en esa condición es una vergüenza intolerable. Y lanzan un ultimátum brutal. La única manera de cerrar este trato es que todo varón de la ciudad se someta a la circuncisión. La genialidad perversa de esta demanda es algo que la teología bíblica mira con verdadero horror. Por la profanación religiosa. Exactamente. Para entender la magnitud, debemos recordar qué representaba la circuncisión en ese momento. Establecida apenas unos capítulos antes con Abraham, era la señal sagrada. La señal física del pacto entre Dios y su pueblo. Era un símbolo de sumisión a la voluntad divina y de separación espiritual. Lo que Simeón y Leví están haciendo es profanar su propio sacramento. Toman la expresión más íntima de su fe y la convierten en una herramienta de sabotaje militar. Están utilizando un requerimiento religioso no para invitar a estos hombres a una relación con Dios, sino como una trampa biológica para incapacitar a todo un ejército enemigo. lo cual inevitablemente nos lleva a preguntarnos sobre la otra parte de la negociación. ¿Cómo convencen a su propia gente? Es una gran pregunta. ¿Cómo Hamor y Siquem regresan a su ciudad fortificada y convencen a todos los comerciantes, soldados y ciudadanos adultos de someterse a una cirugía tan dolorosa? Y sumamente riesgosa, usando cuchillos de pedernal. Todo porque el hijo del jefe se enamoró de una forastera. Parece una venta imposible de cerrar ante la opinión pública. Si conectamos esto con el panorama general de la naturaleza humana, la táctica de persuasión que usan Hamor y Siquem es reveladora y trágica. ¿Qué argumento usaron entonces? Práctico. El argumento es la pura y dura avaricia. Se paran frente a sus ciudadanos y les dicen que esa gente es pacífica. Y que miren sus inmensos rebaños. Les dicen literalmente, ¿acaso no serán nuestros sus ganados, sus posesiones y todos sus animales? O sea, les venden la idea de que al asimilar a la familia de Jacob, se van a adueñar de toda su riqueza. Así que, irónicamente, los hombres de Siquem aceptan la marca física del pacto de Dios. Motivados exclusivamente por la codicia material. Es el choque de dos corrupciones absolutas. Un grupo usa la religión como un arma de destrucción masiva. Y el otro acepta un rito sagrado solo por ambición económica. El resultado de esta tormenta perfecta de malas intenciones es que todos los hombres de la ciudad son operados. Y caen directo en la trampa. Aquí llegamos a la ejecución del plan. El texto avanza hasta el tercer día después de la circuncisión masiva. Un detalle temporal crucial. Revisando las notas médicas e históricas de la Biblia Holman, este detalle del tercer día no es menor. En adultos, el tercer día es el pico máximo de inflamación, fiebre y dolor agudo tras este procedimiento. Los hombres de la ciudad de Siquem no estaban simplemente adoloridos, estaban paralizados. En cama, físicamente incapaces de sostener una espada. O montar una defensa mínima. Fue una emboscada en el sentido más literal de la palabra. Una emboscada quirúrgica. Con la ciudad enemiga completamente neutralizada, Simeón y Leví, que son hermanos directos de Diná por parte de su madre Lea, entran caminando por las puertas de la ciudad. No hay batalla. No hay resistencia alguna. Es una carnicería a sangre fría. Pasan a espada a todos los varones de la ciudad, desde los líderes Hamor y Siquem hasta el último ciudadano. Luego entran a la casa de Siquem, donde mantenían a su hermana cautiva, la rescatan y salen. En la mente de Simeón y Leví han equilibrado la balanza del honor. Han cobrado la deuda con sangre.
Pero la pesadilla no termina con el rescate. Y esto es algo que ensucia a toda la familia. Se vuelve un saqueo masivo. Una vez que la población masculina ha sido exterminada, el resto de los hermanos de Diná, los que no habían participado en los asesinatos iniciales, entran a la ciudad. Pisando los cadáveres. Arrasan con todo. Se llevan los rebaños, los bueyes, vacían las casas. Y hay un apunte en la investigación de la fuente Holman que es verdaderamente sombrío aquí. Sobre las mujeres y los niños, ¿cierto? Sí, el texto dice que los tomaron cautivos. La realidad histórica sugiere que no los adoptaron amablemente para cuidarlos. Es altamente probable que los convirtieran en esclavos o los vendieran en las redes de tráfico de la época. Lo que empezó como un rescate se transformó en el borrado total de una sociedad. Es la escalada de la violencia llevada a su extremo más grotesco. El castigo excede infinitamente al crimen original. La sed de venganza tribal no se conformó con castigar al perpetrador. Ni a su familia inmediata. Exigió la aniquilación económica, cultural y física de miles de personas que no tuvieron participación en la violación de Diná. Es un estudio de casos sobre cómo la justicia autoadministrada, cuando no tiene límites, se convierte rápidamente en una tiranía peor que la ofensa original. Y con la ciudad humeante a sus espaldas, los hermanos regresan al campamento. Ahora sí el padre de familia decide hablar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Jacob reúne a Simeón y a Leví y los reprende con dureza. Les dice que han traído la desgracia sobre él, que lo han hecho apestar frente a los habitantes de la tierra. Pero al leer las notas de ambas Biblias de estudio, hay un elefante gigantesco en la habitación en ese discurso de Jacob. Su indignación parece estar enfocada en el lugar completamente equivocado. La ceguera ética de Jacob en este momento es pasmosa. Como bien señalan los eruditos, Jacob no levanta la voz para condenar el asesinato a traición. No menciona la blasfemia de haber usado el pacto sagrado de la circuncisión como un truco sucio. Ni siquiera se molesta por la toma masiva de esclavos inocentes. Toda su reprimenda está impulsada por el pánico logístico. Su preocupación es que los cananeos y los fereceos, que eran las superpotencias regionales, se van a enterar. Se van a aliar, los van a rodear y los van a masacrar a ellos. El instinto de Jacob sigue siendo el del administrador que ve que su empresa acaba de arruinar sus relaciones públicas y está a punto de enfrentar la bancarrota. Sigue sin haber una brújula moral, solo hay miedo a las consecuencias. Es una defensa basada puramente en el manejo de crisis, no en la moral. Y frente a esta queja tan débil de su padre, Simeón y Leví no muestran ni una pizca de arrepentimiento. Se aferran a su código de sangre. Me pregunto cómo encajaba esta mentalidad asesina con las leyes que este mismo pueblo tendría más adelante en la historia. Esa es una distinción fundamental que aporta al contexto de la Biblia Holman. ¿Qué nos dice sobre la ley posterior? Si adelantamos el reloj histórico hasta la entrega de la Torá, el código legal oficial de Israel, la violación de una joven soltera era un crimen gravísimo. Por supuesto. Pero la ley explícitamente no exigía la pena de muerte masiva ni la venganza destructiva contra toda una ciudad. Establecía compensaciones, multas severas e imposiciones sociales. Pero aquí estamos en una era tribal previa a la ley. Para Simeón y Leví no se trata de jurisprudencia. Se trata de reputación pública y honor de clan. En el mundo antiguo, si permitías que un extranjero deshonrara a las mujeres de tu clan sin una represalia devastadora, te mostrabas débil. Te convertías en presa fácil para otras tribus. Ellos creían genuinamente que proteger el estatus de la familia justificaba los medios más sanguinarios posibles. Todo este episodio es un espejo incómodo. Es imposible no escuchar esta historia y conectar con situaciones de la actualidad. La naturaleza humana no ha cambiado tanto, lamentablemente. Nos muestra el inmenso peligro de la furia sin filtro y cómo las mejores intenciones morales e incluso las prácticas de fe pueden ser torcidas. Torcidas para justificar la opresión o el beneficio personal. Y de manera muy cruda nos advierte sobre el costo de la inacción. El silencio cobarde frente a un abuso, la falta de liderazgo ético. A menudo es la chispa que hace explotar tragedias de proporciones incontrolables. Y esas explosiones dejan cráteres que duran generaciones. La Biblia NAA nos recuerda que estos actos no se desvanecieron en el tiempo, ¿verdad? Exacto. Tuvieron un peso cósmico en el futuro del pueblo de Israel. Muchos capítulos después, en Génesis 49, Jacob está en su lecho de muerte, repartiendo las bendiciones finales a sus hijos, determinando el futuro de las tribus. Y ahí la memoria de Siquem resurge.
Jacob maldice la ira violenta y cruel de Simeón y Leví. Debido a esta masacre traicionera, ambos hermanos son despojados de la bendición del liderazgo. Pierden la primacía que eventualmente recae en su hermano Judá, de donde nacería el linaje real. La espada que usaron para limpiar su honor temporal terminó cortando su propio legado histórico. Es un cierre muy trágico para ellos. Para recapitular todo lo que hemos absorbido, hemos navegado a través de una tragedia que escala como un incendio forestal. Empezó con una chispa y arrasó con todo. Comenzó con una agresión individual imperdonable. Siguió con un líder local que creyó que el dinero podía lavar la culpa. Luego chocó con el silencio especulador y corporativo de un patriarca. Y finalmente detonó en una venganza asimétrica, donde un rito sagrado fue profanado para facilitar una aniquilación masiva. Nadie en esta historia sale con las manos limpias. Nadie en absoluto. Y para cerrar, me gustaría proponer algo en lo que pensar. Algo que a menudo pasa desapercibido en los análisis de este texto. Adelante, te escuchamos. En medio de todo este caos bélico, negociaciones corporativas, debates sobre el honor y masacres a gran escala, hay una persona que nunca dice una sola palabra. Dinah. Dinah. En todo el capítulo, la víctima central está rodeada de un silencio total por parte del texto. Los hombres poderosos negocian sobre ella. Su padre guarda silencio por ella. Sus agresores la compran y sus hermanos matan en su nombre. Pero nadie, absolutamente nadie, se detiene a preguntarle a ella qué siente, qué necesita o qué quiere. Es verdad. Y uno se pregunta, si Jacob hubiera actuado con firmeza y exigido justicia desde el primer momento, en lugar de guardar silencio por conveniencia económica, ¿habrían sentido sus hijos la necesidad de tomar la justicia en sus propias manos? De una manera tan brutal. Nos deja reflexionando sobre cuántas tragedias nacen exactamente de esta misma dinámica. De silenciar por completo a los más vulnerables mientras los fuertes juegan sus juegos de poder. Qué perspectiva tan devastadora y necesaria para cerrar este análisis. Es lo que el texto nos invita a reflexionar. Nos recuerda que detrás de los grandes conflictos de la historia, siempre hay voces ahogadas por el ruido de las espadas y las negociaciones. Gracias por acompañarnos en este intrincado recorrido por los rincones oscuros de los textos antiguos. Ha sido un análisis profundo y muy necesario. Así es. Que Dios bendiga a todos los oyentes.